Si tú aceptas tu realidad, así como sea, aunque sea muy dolorosa, si tú la aceptas, vas a encontrar el camino para poder trabajar en ti y ser feliz contigo y estar en paz. Y entonces yo dejé de actuar desde el resentimiento y empecé a actuar desde lo que era yo, Blanca, ¿no? Tenía que hacer una nueva identidad, porque yo tenía una identidad con esa persona que se rompió. En el 2019 fue cuando cambió mi vida, porque él empezó a ser muy violento. Entonces, cuando él ya era muy violento y todo, yo no entendía por qué reaccionaba así. 2 años antes de su accidente, él se cambió, así se transformó en otra persona que yo no conocí. Pero ella me decía, Blanca, no te salgas. Son 3 niños, ¿cómo vas a hacerle con 3 niños? Y yo, no, mamá, es que no puedo seguir aquí. Y entonces siempre me aferré a mi idea, a lo que yo sentía por dentro. Y yo decía, Blanca, tú puedes. Y destrozada estaba, pero yo decía, tú puedes, pero hay que buscar la estrategia, el cómo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, bienvenidas a la casa de la abuela Sedano. En este día, ay, estoy muy contenta, muy emocionada. Déjenme les platico porque voy a recibir una amiga que tuvimos la oportunidad de abrazarnos en Guadalajara, conocernos, convivir en un evento muy interesante. Ella es licenciada en psicología, madre de familia. Tiene la maestría en coaching personal de liderazgo y organización. Ahí estoy muy contenta de recibirla. También da conferencias, que les cuento, que ella acompaña a las mujeres en su proceso de separación y de divorcio, y ella les ayuda a pasar de ese momento de dolor que implica una separación y un divorcio, para encontrar un camino y reconstruir la manera que teníamos antes de vivir con compañero, y luego enfrentarnos a ese mundo donde tanto la familia, las amistades y todo, pues te encuentras ya sin pareja, y llevar esa reorganización con la familia y los hijos. Y tengo mucho gusto en recibir en la casa Serrano a Blanquita Ojeda. Blanca, bienvenida. Sí. Muchas gracias, mi querida Aida. Para mí es un honor y de verdad es un placer poder compartir contigo y con tu querida audiencia un tema súper importante, que es el divorcio. Cómo se vive y cómo se atraviesa un divorcio, ¿no? Y un proceso. Sí, tengo entendido que tú te casaste y te quedaste a cuidar tu familia, y cuando tú tomas la decisión de eh, terminar la relación con tu pareja, él tiene una situación de salud y tú decides detener este proceso y ayudarlo a recuperar la salud. ¿Cómo toma una mujer esa decisión? Pues no fue fácil, no fue algo que planeara. Muchas veces cuando nos encontramos pensando en lo que puede ser, decimos, si él me llega a engañar, yo voy a actuar de esta forma. Si él me llega a hacer algo, voy a actuar de esta forma. Y realmente hasta que estás en esa situación, es cuando realmente ni actuabas como decías ni como pensabas, sino ya con la emoción, con los sentimientos, como el padre de mis hijos y como todavía pareja, estábamos en el divorcio y todavía seguíamos juntos, pues no tuve el corazón para dejarlo a su suerte, ¿no? Fue ahí cuando, aún con muchas emociones, dije, tengo que ser firme porque esa cirugía salió mal y entonces él quedó con discapacidad motriz, pero pues ya un poquito si me regreso atrás, yo a esta persona la conocí cuando tenía 18 años y sí tomé la decisión a los 18 años de juntarme con él y eso cambió mi vida, pero yo a los 18 años me encontraba en una circunstancia pues un poco adversa y por eso es que me casé con él y esa decisión que tomé sin pensar
fue la que yo estuve cargando 10 años a su lado. Porque yo decía, sí, Blanca, tomaste esta decisión para salir de tus problemas en aquel momento, pues traté de que eso funcionara. Y yo sé que también él lo intentó, porque por eso es que duramos tanto tiempo. O sea, tratamos de ser pareja, tratamos de ser papás, tratamos de salir adelante juntos, pero al final, ya cuando hay celos, infidelidad, cuando ya hay mucha violencia, es cuando dije, Blanca, ya no puedes seguir sosteniendo algo que ya no existe, que es una pareja, que es un matrimonio. Y justo, mi querida Aida, cuando yo tenía 28 años, en el 2019 fue cuando cambió mi vida, porque él empezó a ser muy violento. Entonces, cuando él ya era muy violento y todo, yo no entendía por qué reaccionaba así. 2 años antes de su accidente, él se cambió así, se transformó en otra persona que yo no conocí. Él me pidió dejar mi trabajo en aquel entonces y yo por querer salvar mi familia, que ya no se podía salvar, pero yo seguía aferrada a esa culpa de esa decisión de hace 10 años. Entonces yo decía, Blanca, ya te casaste, ya te amolaste y ahí te quedaste. Entonces yo quería aferrarme a la idea de seguir estando juntos, o sea, de que no se rompiera la foto del matrimonio, los planes. Y cuando él me dice, Blanca, quiero que te salgas de ahí y yo te voy a mantener porque habíamos llegado al acuerdo que yo trabajaba y él cuidaba a los niños. Entonces le puse una tienda en casa de mis papás y él cuidaba a los niños y se iba al negocio. Y cuando él de cierta forma me coaccionó a dejar el trabajo, yo pues firmé mi renuncia, dije pues entonces ahora voy a estar con los niños en la tienda. Dije, o sea, yo solita me pintaba un panorama muy bonito, ¿no? Para que el dolor fuera menos. Entonces ya cuando tomo esa decisión, a los días me entero que me es infiel. Entonces yo ya no sabía por qué llorar, si por el duelo de mi trabajo, que tenía 6 años en ese entonces, las infidelidades, y después a los días me viene otro revés de la vida, que le detectan un tumor porque él empieza a convulsionar. Y es ahí cuando pude haberme ido, pero fue cuando decidí quedarme. Muchas veces, y fíjate que yo me vestí de rojo, porque el rojo para mí significa amor, amor a la vida, amor propio, amor a la familia, amor a la pareja. Y a veces las mujeres tenemos ese instinto maternal de protección que cuando estaba yo leyendo y que conversamos en Guadalajara un poquito, te quedas como con un mal sabor de boca porque pudieras ser una nieta para mí, una hija, entonces te das cuenta que quieres cambiar a la persona que te hirió y luego te causa tanto dolor y el dolor es emocional, es muy difícil de manejar. Entonces, yo invito a la audiencia que si nos están escuchando y ustedes están pasando por ese proceso de violencia que no merece, nadie merece ser maltratado, es momento de pensar y de tomar decisiones como tú lo hiciste. Y es correcto, si a lo mejor si tú te hubieras enfermado, él hubiera decidido ayudarte y apoyarte que transitaras esa situación de enfermedad física. Pero las heridas emocionales, Blanquita, son muy difíciles de curar. No es como que te pongo una curita y haga un desinfectante. Y lo que yo vi es que tú empezaste a manejar tu proceso por medio del estudio. Y eso yo como maestra admiro y me parece extraordinario que decidas primero prepararte tú para después poder ayudar. Em, ¿Cómo es que regresas a la escuela? Porque es muy difícil, porque la verdadera victoria que tú has tenido y que yo veo que en ti una mujer valiente, transformada, em, con una energía y transmites esa seguridad de que sabes de qué estás hablando, pero la verdadera victoria tuya fue perdonar al que te hirió y volverte a reconstruir, a remodelar, pudiéramos decir,
para continuar el resto de tu vida en una paz, en una tranquilidad, en una seguridad, porque tú decidiste continuar estudiando y cuando tú empezaste a sentirte mejor con lo que aprendías y aplicando lo que aprendías en ti y en tu familia, dijiste, yo voy a ayudar a otro. Platícanos de ese proceso de cómo ayudas, ya no quieres cambiar a quien Dios, simplemente lo ayudas y remodelas tu vida y decides, esto va a ser para mí bueno y por ahí me voy. Eh, Recuerdo bien esa noche que él estaba en terapia intensiva y yo ese, se podría decir, ese tiempo que estuve en terapia intensiva cuidándolo, le pedí perdón. Le pedí perdón y hablé con Dios, me arrodillé y le dije que de verdad él me perdonara porque una relación es de dos. Y entonces le dije a Dios, si yo lo llegué a ofender, lo lastimé y también a él todo lo que me hizo, pues lo transformo en amor. Y entonces ahí fue cuando yo me liberé porque empecé a dejar de cargar culpas que no me pertenecían. La gente actúa desde sus heridas, desde lo que es, y eso no está en mi control. En mi control estaba hacerme cargo de mis emociones y de lo que pensaba, pero cómo llegué a ese proceso fue cuando obviamente toqué fondo, me di cuenta que ya él ya no estaba para mí y que la vida lo había puesto como otra persona, como él se volvió otra persona porque cambió mucho su personalidad. Eso fue lo que me dijo el neurólogo. Y entonces yo empecé a tomar terapia psicológica, pero ya había terminado la licenciatura en psicología y es ahí cuando ya traía como un poco de aprendizaje, que eso fue lo que me ayudó también. Y al tomar la terapia, empecé a cambiar mi perspectiva y aprendí a aceptar mi realidad. Si tú aceptas tu realidad, así como sea, aunque sea muy dolorosa, si tú la aceptas, vas a encontrar el camino para poder trabajar en ti y ser feliz contigo y estar en paz. Y Sí, entonces yo dejé de actuar desde el resentimiento y empecé a actuar desde lo que era yo blanca, ¿no? Tenía que hacer una nueva identidad porque yo tenía una identidad con esa persona que se rompió. Entonces ahí con la terapia y el estudio, que empecé a tomar talleres, empecé a conocerme, que era un mentor, empecé a conocer el coaching y de ahí fui creciendo y dije, creo que necesito transmitir de cierta forma mi historia a la gente. Porque muchos me decían, Blanca, no puede ser que hayas estado ahí. Mucha gente me juzgaba. Es que, ¿por qué lo ayudaste? Es que, ¿por qué esto? Es que, ¿por qué el otro? Le digo, es que mucha gente, yo era de esas personas que decía, es que yo voy a actuar de una forma. Y ya cuando estás ahí, de verdad las cosas cambian. Y cuando tú quieres encontrar una solución, espérate a estar en el problema para que lo puedas resolver porque antes no se puede y después ya no, las cosas ya pasaron. Y es como atravesé ese crecimiento hasta ahorita y entonces cuando cuento mi historia, ya no la cuento desde el victimismo, la cuento desde el agradecimiento. Agradezco a esa persona que estuvo conmigo tantos años, agradezco que fue mi maestro de vida porque gracias a él me conocí, descubrí quién puedo ser, aún en la adversidad y en los peores momentos que ahora ya puedo empezar a trabajar en mí desde la conciencia, porque a veces decimos es que soy consciente de lo que pasa, pero muchas veces no, no somos conscientes. Entonces mi mejor mensaje que le puedo dar a las personas que está resonando mi historia con ellas en este momento es que hay que aprender a aceptar la realidad de lo que vivimos por más que duela. yo lo sé porque lo viví también al separarme después de tantos años y ya de adulto mayor. Pero aquí quiero pedirle a la audiencia que nos comparta este video, que se suscriban al canal de YouTube porque alguien necesita escuchar lo que nosotros estamos platicando. Yo solamente soy la puerta que se abre en la casa de la abuela para que vengan mis amigas, nos cuenten su historia y que sepan que a veces ahorita en las redes hay mucha información, que a veces tomar un curso, que a veces pagar una terapia, no es dinero tirado, no es dinero
que te sobra, a nadie le sobra, tenemos que organizarnos para poder pagar una terapia, para poder tomar un curso, para poder ir nosotros reconectándonos con nosotras mismas, con quién éramos antes de que alguien nos causara tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero aquí no, es como un árbol donde yo siento, Blanquita, que tus raíces las fuiste ampliando y las fuiste estructurando con estudios, con conocimientos, para luego tener ese tronco que ahorita está floreciendo y vas a ser un árbol que va a dar mucha sombra con tus palabras, porque a veces llorar no significa que si lloras se va a ir el dolor, sino necesitas abrir esa compuerta de lágrimas para sacar ese dolor, para entrar en conciencia y poder decir, esto que tenía no lo quiero más, pero ¿cómo puedo obtener algo mejor? Preparándonos, rodeándonos de personas que nos sumen, rodeándonos de mini entrevistas como esta que hacemos aquí en casa de la abuela, donde las personas nos cuentan su historia, qué hicieron para resolverla y que queremos y que se suscriban y la compartan, porque es necesario estar unidas en información para que estos árboles que están creciendo de mis amistades que son tan jóvenes como Blanca, que fortalecieron sus raíces por medio de estudios de preparación, de dolor, de sufrimiento, y dijeron, esto no me va a parar, me va a hacer un árbol más fuerte, frondoso, que va a dar mucha sombra y mucha calidez, porque esto es todo eso que ella nos está contando, significa que ella ya no tiene una vida perfecta, pero tiene paz y la comparte con nosotros contándonos su historia de cómo ha cerrado su capítulo de vida con su compañero. Y a ti como abuela te pregunto yo, ¿cómo manejaste esa situación con tus hijos y más o menos qué edad tenían tus hijos eh, para una separación con tanto dolor, Blanquita? En ese entonces mis hijos tenían 9, 4 y 7 años. Tengo 2 niños y una niña. La niña es la más grande. Entonces, a los 28 años, cuando estoy desempleada, ya sin el papá de los niños, porque yo sentí que la vida, pues, también se lo llevó. Y entonces fue también aprender a aceptar a la nueva persona que Dios dejó, que ya es más callado. Yo reconocía mucho al papá de los niños porque veía por ellos. La nueva persona que está, nada más los veía y ve la tele y se queda dormido. Entonces, también aceptar eso, yo trabajaba mucho cargándolo, lo sentaba en la mesa, los niños comían y quería que todo pareciera que estaba igual. Quería yo simular que tenían a su papá y estaba, oye, diles que los amo, hijos, oye, dile esto. Hasta que yo me di cuenta y dije, Blanca, no puedes estar haciendo eso, no puedes forzar, no puedes cambiar la situación, tienes que aceptar a la persona que está aquí y es él. O sea, entonces yo hablé con mis hijos y les dije, miren, su papá sigue siendo él, pero cambió de personalidad. Tenemos que aprender a vivir con este nuevo papá que la vida nos dejó. Él muy en el fondo los ama, aunque no se los diga. Y a lo mejor yo los lastimé cuando yo lo obligaba a él a que se los dijera. Pero entonces ahora, cuando ya tomé la decisión con el muchacho, porque sí te habla y todo, pero es más, ya es como más apático, más callado. Entonces cuando yo hablé con él, tomamos la decisión los dos conscientemente de que teníamos que separarnos, que ya no podíamos estar en el mismo lugar viviendo, porque yo todavía me quedé 3 años a cuidarlo después de su situación médica. Y fue cuando me di cuenta, dije, Blanca, ya cumpliste con cuidarlo a él, protegerlo, que estuviera bien, sano y todo, pero ahora la que se debe de trabajar aquí eres tú. Tienes el derecho de reconstruirte emocionalmente, física y mentalmente. Entonces fue cuando tomé las riendas de mi vida, hablé con mis hijos y les dije, hay procesos en la vida que se llaman reveses y los reveses de la vida vienen a cambiarte y sacarte de tu zona de confort aunque tú no quieras. Una enfermedad, que te corran del trabajo,
la separación, el divorcio, que te sean infiel. Entonces, eso no está en nuestro control, pero lo que sí está en nuestro control es salir adelante y de una forma donde busques, como decías tú ahorita, Aida, entornos que te sumen, el estudio. Yo les digo a ellos, aquí tengo muchos libros, pónganse a leer uno y vamos a ir cada semana viendo a ver el avance que lleva cada uno. Entonces trabajo mucho con ellos, la forma en cómo piensan, en cómo una decisión puede cambiar tu vida. Y yo les digo, estoy aquí para ustedes, pero no quiero que me oculten las cosas, como yo alguna vez a mis 18 años quise que me hubieran escuchado, pero bueno, ya eso ya también me lo perdoné. Dije que hay decisiones que tomamos, pero no puedo seguir culpando a la persona que fue en el pasado, porque cuando tomé las decisiones, yo creí que era lo correcto para mí y en ese momento tenía otra conciencia. Entonces yo también ya perdoné a esa Blanca y ya ahora sé que mi presente sí es editable. Y si yo quiero cambios en mi futuro, tengo que hacer cambios en este presente para que no sea la réplica de lo que estoy viviendo y que digo, no veo cambios, porque a veces los queremos, pero si no trabajamos en hacer cambios ahorita, pues todo va a ser una réplica de lo mismo. Y yo entiendo eso porque lo he visto y lo he visto con amistades y conocidas que pasan por una separación, por la pérdida de un esposo, que también es difícil porque a veces cuando estás en pareja, dices, bueno, ahí me voy a quedar, voy a trabajar en la relación, se une uno mucho a la iglesia y tratas de encontrar apoyo en la religión, en las amistades. Sin embargo, esa revolución que trae uno interior por la inconformidad de la relación que estás viviendo, y ahí es donde uno entra en conciencia blanca, pero no da el paso. Entonces te quedas atrapada en el resentimiento y yo admiro mucho porque a mí me costó muchísimo y me sigue costando perdonar a la mujer que fui, a la mujer que cobardemente se quedó sin dar ese paso. Y el resentimiento fue creciendo y creciendo que hacían que yo em, fuera diferente a lo que soy ahora. Y ¿cómo se trabaja el perdón, Blanca? ¿Cómo te perdonas los errores? Danos una guía pequeña que diga, yo por ejemplo puedo decirte en mi pasado, pues fui cobarde, les di una mala información a mis hijas porque yo tenía hijas mujeres, traté de tapar el sol con un dedo diciendo que era el matrimonio perfecto y que todo estaba bien y siempre decía y sonríes y te pones la máscara que todo está bien, no pasa nada y van pasando los años y luego te das cuenta que diste una mala información con tu ejemplo a tus hijas de lo que era una relación de pareja. Y eso me ha costado mucho perdonármelo y lo he hablado con ellas, ya son adultos de más de 40 entonces hablar con ellas y como dicen ellas, mami, hablar contigo de mujer a mujer se puede y entiendo y lo puedo perdonar, pero como hija yo estoy trabajando para tener ese perdón hacia ti, hacia mi papá, y continuar mi vida de la manera diferente, porque yo ya tuve un ejemplo, pero no lo quiero seguir, y estoy tratando de mejorar mi vida, mi relación de pareja, para no cometer los errores. Pero esa información la tienen ustedes, Blanca. Ustedes tienen las redes y a partir del 2020 todo esto explotó en amor propio, en tomar decisiones, en sanar tus heridas, tu niño interior. Entonces, nosotros no tuvimos eso. Y yo admiro y felicito a toda la comunidad de hombres y mujeres que nos escuchen, que están tomando el paso para aprender de lo que viene en las redes, para aprender de las personas que cuentan su historia como tú. Y dices, ¿cómo ese valor? ¿Cómo tuviste ese valor de aceptar, de adaptarte, de seguir avanzando y sobre todo, como dices tú, perdonarme y quitarme esa culpa?
¿Cómo se hace eso? Todo viene de la aceptación. Cuando nosotros empezamos a tener un proceso de como de evaluación de las circunstancias, es cuando yo siempre le digo a mis alumnas o a la gente con la que hablo, es que todo lo que se plasma se puede trabajar porque se materializa. Si nosotros queremos cambiar algo y no lo plasmamos, entonces es como hablarle al viento y el viento, bien dice el dicho, se las lleva, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Entonces, si nosotros empezamos a ver qué hay como de objeción no malo, pero qué hay como de objeción para que yo avance, uno, mis creencias limitantes. Como decía Zaida, nuestras creencias son muy distintas porque son, los tiempos eran distintos. Y en este caso, cuando aceptas que tú tienes creencias limitantes, algo que tú crees que te limita para avanzar como él, pues ya me casé, aquí me tengo que quedar. Creencia limitante, ¿no? Y a lo mejor que eso lo compartimos ambas. Y entonces cuando tú ya las identificas, esas creencias limitantes, es más fácil decir, ¿es verdad o solo es desde mi perspectiva? Y vas Todo analizando y respondiendo. lo que te dijeron tu entorno familiar. Sí, porque las creencias limitantes es cuando nosotros crecemos y es lo que nos inculcan nuestros papás, la sociedad, el entorno donde crecimos y hasta los profesores que nos educaron. Entonces es cuando nosotros creemos que hay muchas por la cultura en la que nacimos. Entonces, cuando eso ya lo trabajamos y lo plasmamos, es más fácil aceptar, ah, yo por ser mamá soltera ya me di cuenta que puedo tener un gran hombre en mi vida y que eso no es una limitante, solamente que ahorita no es el momento, me tengo que trabajar yo, ¿no? Entonces, cuando tú ya empiezas a ver las creencias limitantes y luego empiezas a darte cuenta cómo piensas en el día, dicen los estudios que tenemos pensamientos de entre 50,000 y 80,000 pensamientos y la mayoría son negativos. Si cobran lo mismo pensar negativo y positivo, ¿por qué mejor no pensamos positivo? Y tampoco nada nos dice que exista el futuro, pero ¿por qué no imaginarlo de una forma en la que nos veamos beneficiados? Si ahorita yo estoy atravesando este proceso de que traigo muchas cosas cargando, entonces las escribo y digo, a ver, Blanca, un dolor que yo traía mucho era haberme casado con una persona que yo no conocía. Y eso lo traje aquí, mira, Aida, lo traje cargando y a lo mejor él no tenía la culpa, pero yo sabía la decisión que lo había ocupado a lo mejor como un salvador en ese momento. Cuando ya yo lo trabajé, igual lo plasmé y me pedí perdón de cierta forma porque ya lo estaba aceptando. Cuando tú aceptas que cometiste algo que no te benefició, empiezas a soltar y liberar, porque ya no estás en resistencia, estás soltando y liberando. Pero eso depende mucho de la perspectiva. Yo siempre también pongo este ejemplo. No importa tanto lo que pase afuera, porque todos tenemos una perspectiva distinta. Es como yo interiorizo lo que está pasando afuera, cómo lo interiorizo desde qué herida. Herida de abandono, de rechazo, herida de la culpa. Tenemos que identificar qué tenemos que trabajar, porque tampoco si no sabemos qué herida tenemos cargando, otra vez vamos al ejercicio, las escribimos y nos damos cuenta de todo lo que tenemos que trabajar, va a ser más fácil ir paso por paso, desglosándolo, desbastándolo, para poder llegar a ese grado de estar en paz con nosotras mismas y perdonar a la versión que fuimos antes. Y diciendo esto, Aida, que te digo que es superpoder, las palabras tienen mucho poder. Yo te perdono, Blanca, porque tú tenías una conciencia y unas herramientas distintas y una forma de pensar en ese momento. Te perdono porque tú creías que eso era lo correcto. Te libero y ahora en el presente yo me hago responsable de mi vida porque soy la arquitecta de mi destino. Y ya cuando tú te das cuenta y dices, ah, toda la responsabilidad está en mí, sí, porque no podemos culpar a Dios, al universo, a la vida, a mis papás, ya no los puedo seguir culpando, a mis maestros, o sea, no, ni a mi ex esposo, o sea,
La responsabilidad de todo lo que me ha pasado en esta vida es por mis decisiones. Cuando tú te haces responsable de que tú aceptaste muchas cosas por todo lo que traías cargando y no trabajado, es cuando empiezas a liberar y a soltar, pero sí tiene que ver mucho la aceptación pero, y la responsabilidad. Y duele mucho porque no nos gusta que alguien nos diga, tienes que hacer esto y esto fue tu culpa en su momento. Y tú, pero ¿cómo? Sí. Y ahí es cuando empiezas a trabajar, a llorar, a sentir y a decir, está bien, de ahora en adelante mi vida la voy a hacer de una forma en que yo pueda vivir en paz, ya no tanto en felicidad, porque siento, para mí, siento que la felicidad son momentos. Momento está cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mis papás, cuando estoy con mi pareja, cuando, o sea, radica en muchas formas, es como dicen la felicidad y el éxito es muy diferente para todos. Es una forma de ver diferente. Entonces, cuando tú quieras salir adelante, recuérdate que eres la arquitecta o el arquitecto de tu destino y de tu vida, nadie más. Fíjate qué interesante, yo siempre les digo a mi gente que estas pláticas que tengo con ustedes es porque queremos hacer un camino de estrellas, de polvo de estrellas, para ir iluminando la toma de decisiones. Y qué interesante porque yo escribo mucho, pero nadie me dijo que tenía, al principio nadie me dijo eso que estás diciendo tú, escribe qué es lo que más te duele y cómo lo podrías remediar, pero no sé si tú cuando estabas joven llevases un diario, ¿te acuerdas que antes cuando estaba uno en segundo, tenía el cuadernito, aquel que escribía uno, y mi papá y mi mamá me dijo, y en ese libro, en ese diario que teníamos, yo ahora lo veo un poquito más como que se está retomando el diario personal, Uh -huh. escribir, pero con la pluma, porque cuando usas la mano se conecta mucho con el cerebro y la conciencia, y es ahí donde dices, esto que yo estaba viviendo, no lo quiero, pero la religión te dice que sí, tu mamá te dice que sí, tus tías están así, volteas alrededor, todo alrededor, y todo el mundo está haciendo lo mismo, que tú sabes que causa dolor, que baja la autoestima, que te va generando ese resentimiento, y entonces dice uno, tengo que cambiar. Tengo que recuperar a la Ida que era yo cuando estás soltera y que vas y vienes y tomas decisiones y gastas tu dinero como te da la gana y ahorras con un propósito de todo eso. Pero entonces cuando te casas en pareja, a veces no hay esas conversaciones incómodas, Blanquita, en donde tienen que, ahora ya ustedes lo hacen, qué si quieres y qué no permites o qué no es negociable. Cuando tú ya decides, esto quiero hacer, pero esto no es negociable, y lo hablas con tu pareja, sean cuestiones de finanza, cuestiones de relaciones, cuestiones de convivencia con tu familia, con tu propia familia interna, cuando ya haces esas conversaciones incómodas, y pones tus no negociables, es que es ahí donde ya estás entrando en conciencia, pero ya viviste un dolor, ya tuviste que superar esta herida, ya tuviste que saber que si tu niño interior estaba lastimado, que si te bajaron la autoestima, que si creíste en esas ideas limitantes, y pues la vida no es perfecta. La verdad, pero se hacen los intentos por medio del aprendizaje. Yo siempre como maestra les voy a decir, no dejen de estudiar, no dejen de aprender. Mira, con tanto avance de la tecnología, a veces retrocedo lo que aprendí ayer. Digo yo, ay, ¿cómo hacía esto? Estoy batallando con la impresora, digo yo, soy de papel, yo necesito escribir y a la antigua todavía poner marcador y todo lo que me resuena más de la historia de ustedes para poder tener esta práctica coherente, para poder dejar un mensaje claro a las personas que nos ven pues darles las gracias porque nos escuchan, nos acompañan, nos comparten, que pongan sus comentarios, sus preguntas, tanto tú como yo estamos dispuestos a contestar todo lo que ellos nos pregunten, porque
tenemos un conocimiento, quizá yo no tanto como el de Blanca, pero hay un conocimiento que te abarca la vida y conocer personas como Blanca y otros entrevistados que he tenido que me suman a mi vida y hace que mi corazón y mi mente se expandan para poder compartir con ustedes estos mini videos que nos llevan a conocer historias de mujeres que pudieron, o de hombres también, que pudieron quedarse en el lago de la lamentación, le llamo yo. Y mira, ahí vamos, gracias a Dios, avanzando. ¿Qué crees? Que ahorita que te escuché hablando de decisiones, se me vino algo que no quisiera pasar desapercibido. Dilo. Quiero ponerles este ejemplo rapidísimo porque cuando nosotros estamos atravesando un divorcio, normalmente nuestras redes de apoyo más cercanas es nuestra familia. Y la familia quiere que no sufres. La familia te quiere arropar, te quiere dar sus opiniones y comentarios, pero muchas son creencias limitantes también que traen ellos y que a veces no ayudan mucho cuando atraviesas este problema. Y lo digo en particular porque cuando yo me quería divorciar, gente ha llegado a mí y me dijo, no lo hagas, no, ¿por qué te quieres divorciar? Y yo, es que pues, ya me fue infiel y empecé así a nombrar mi lista y a querer justificar mi divorcio. Y entonces después entendí que no hay que, o sea, agradeces las opiniones de la gente que te ama. Y también yo me quise ir de la casa, de salir de la zona de confort, porque él y yo ya no podíamos seguir viviendo en el mismo techo. ¿No? También por cuestiones de su familia, de lo que no vivía en tantos años en problemas, lo vine a pasar cuando él se enferma. Entonces ya no era como muy sana la convivencia y fue cuando yo tomo la decisión de salirme de la casa con 3 niños y ya, bueno, ya había recuperado mi trabajo, pero a lo que voy es que también mi mamá, yo la amo mucho, agradezco la verdad sus buenas intenciones, pero ella me decía, Blanca, no te salgas, son 3 niños, ¿cómo vas a hacerle con 3 niños? Y yo, no, mamá, es que no puedo seguir aquí. Y entonces siempre me aferré a mi idea, a lo que yo sentía por dentro, y yo decía, Blanca, tú puedes. Y destrozada estaba, pero yo decía, tú puedes, pero hay que buscar la estrategia, el cómo. Y entonces fue cuando yo decidí salirme, llegué al departamento y empecé a buscar la estrategia de los niños, la escuela, el transporte, con los horarios de mi trabajo para darles de comer y que no se salgan y vigilancia WhatsApp. Y entonces, y gracias a Dios, a eso salí de mi zona de confort. Me costó mucho, sí, pero también hay que darnos cuenta que la decisión radica mucho en nosotros, porque si tomamos una mala decisión, vamos a culpar a las personas. Es que tú me dijiste, es que por ti hice, ya no lo hice, por ti me quedé. No, no, no. Cuando estés atravesando ese proceso, lo que yo recomiendo es escribe y analiza todos los escenarios posibles. ¿Qué pasa si hago esto? Porque siempre una decisión va a venir con algo bueno y con la consecuencia. Entonces, si puedes aceptar las dos, dale con todo. Pero en esos momentos es cuando más debes de confiar en ti, en tus habilidades, y si no las conoces, no te preocupes. Empieza a trabajar tus procesos, empieza a trabajar tus heridas, tus emociones y sobre todo la mente. Porque si tú lo crees, lo puedes crear. Pero no nada más es de lo creo y ya, no, lo creo, lo plasmo y busco la estrategia que me lleve a conseguir eso que yo tanto quiero. Y entonces, ya cuando yo tome la decisión, no va a radicar en, es que me dijeron que hiciera esto y que era lo mejor. No. En esos momentos, mejor escúchate a ti, a tu intuición y habla mucho contigo. Yo siempre recomiendo a la gente que hablen con uno mismo, porque luego cuando nos encontramos yo los tuve, esos pensamientos de Blanca, no vas a poder, ey, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué creo que no es posible? Si alguien más ya lo está haciendo, ¿por qué creo que no es posible? ¿No? Entonces, ¿por qué tengo esta creencia limitante? Pero sí radica mucho en hacernos las preguntas correctas. En lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto? Hay que aprender a decir, ¿para qué me está pasando esto? Las personas en la vida son impermanentes. Eso lo aprendí en estos procesos. Todos somos impermanentes. Las personas vienen unos días, unas semanas, años y te vienen a enseñar lecciones.
Pero si no aprendes esa lección, la vida tiende a repetírtela hasta que la aprendas y dices, ah, ya entendí que esta persona había venido, un ejemplo, ha vivido el proceso solo de mi papá y justo cuando yo viví el duelo de mi padre, esa persona se fue y ya terminamos, pero me di cuenta que solo había venido a este proceso. O el papá de mis hijos vino a enseñarme lecciones de amor propio, de cómo cuidarme, cómo amarme, cómo hablarme, tratarme, y ahí aprendí que cuando nosotros pedimos al otro que nos dé amor, atención, flores, todo eso radica en carencia emocional. Entonces, en lugar de pedirle al otro, no lo podemos dar. Y en automático, cuando tú te amas y te tratas bien bonito y toda la gente ve que dice, ay, cómo vibra su energía, cómo se quiere, se cuida, entonces en automático la gente te lo brinda porque no estás en carencia, ya estás vibrando alto y eso es lo que yo más recomiendo. Qué interesante, porque eso que dices es verdad. Una vez que defines tus carencias y que sabes que te las puedes dar, am, empezar es bien difícil. Imagino que con 3 hijos más, pero luego, y me pasó a mí, que yo me salí de mi casa nada más con mis cosas personales, porque dije yo, pues en mi casa vivimos mucho, yo apenas con 80 me falta. Entonces, digo, yo quería vivir bonito, yo quería vivir tranquila, yo quería vivir en paz y empezar de cero, empezar a reconstruirte, empezar a quitar esas ideas limitantes a mi edad. Tenía más de 60, estaba cercana a los 70. Ha sido difícil, pero yo le digo a la audiencia, si para mí fue difícil y lo estoy logrando y luego veo mi casa y mis adornos y todo lo que he ido comprando y todo lo que hago de mi clase de cerámica, me hice mi tacita que dice abuela, en mis clases de tejido me ayudan a hacer mis cojines y cuando volteas y ves todo lo que has hecho, Blanca, y la tranquilidad de despertar y agradecer, dices, valió la pena. Valió la pena dar ese paso que causó tanto dolor, que causó tantas lágrimas, y de sentir así, respirar y decir, wow, gracias por este día, gracias por mi presente, gracias por estas cosas de donde pongo mis ojitos se embellecen y me da esa luz de alegría, y que a mi edad esté yo invitando a gente como tú a que compartan su historia, que tiene algunas similitudes con la mía, que vengo de otro tiempo, de antes de 1950, por allá en los 40 y algo. Entonces dices tú, wow, la vida ha dado muchas vueltas, muchos cambios, y ustedes están en un proceso donde las redes sociales son el faro de luz, y ustedes tienen que estar verificando que lo que están aprendiendo, que los cursos que están tomando sean para sumarte. Y yo te agradezco mucho, mucho esta entrevista, esta mini plática, y los invito a compartirla y a seguir a Blanquita en sus redes, que ahorita nos las va a decir. Y infinitas gracias, porque has abierto para mí, así como esto, un abanico de posibilidades donde la gente puede buscar alternativas de salud y bienestar. Gracias, Blanca. Compártenos tus redes para que mi audiencia vayan, pero corriendo todo lo que esta mujer nos pone en sus redes. Gracias, para mí fue un placer haber estado aquí con ustedes y antes de dar las redes quisiera decir esta frase. El divorcio puede cambiar tu historia, pero nunca tiene el poder para decidir cómo termina. Y ese final lo puedes editar y escribir tú. Podemos redireccionar nuestra vida tantas veces queramos, siempre y cuando lo hagamos desde la conciencia, el amor y la paz y sin afectar a terceros. Mis redes sociales es Blanca Ojeda en Facebook y TikTok, y en Instagram soy Blanca Ojeda 1111. Ay, qué gusto tenerte aquí. Te agradezco mucho porque, como te dije tú, en un principio, tu victoria no fue querer cambiar a la persona que te hirió, sino que agarrar ese dolor y transformarlo por medio de la educación y el conocimiento para
redireccionar tu vida, y con eso me despido de ti agradeciéndote y esperando que nuestra audiencia también con esta pequeña conversación pueda tomar ejemplos, seguir y decir, pues si ella pudo y la abuela tan grande pudo, y como yo como, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Blanca. Te abrazo a la distancia y agradezco infinitamente tu tiempo. Igualmente, un abrazo, gracias por la invitación y muchas bendiciones para ti y tu hermosa audiencia. Gracias.